de Dios y el camino del hombre. El camino de Dios y el camino del hombre. Entonces hay diferencia entre el camino de Dios y el camino del hombre. Y vamos a meditar en este aspecto. Vamos a abrir la palabra del Señor en Colosenses. Colosenses, epístola del apóstol Pablo, es una carta, capítulo 2, versículo 6 hasta el versículo 10. Colosenses, capítulo 2, versículo 6 hasta el versículo 10. Gloria sea al Señor. Amén. Dice la Escritura: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Amén. Padre, te damos gracias porque tú eres Rey y porque tú eres maravilloso. Estar en ti es hermoso. Gracias por la palabra que hemos de meditar. Permite que esta palabra toque nuestro corazón y penetre a lo más profundo de nuestra vida. Sabemos que estos son tiempos delicados y peligrosos. Ayúdanos a avanzar en ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero saludar a las personas que están a través del internet y que están viendo este hermoso mensaje de la palabra del Señor. Dios es fiel para traer una palabra hermosa a nuestras vidas. Entonces, conociendo el camino del hombre y el camino de Dios, y hay diferencias. Dice la Escritura que debemos estar realmente firmes, arraigados y sobreedificados. Arraigados y sobreedificados en Él. Es decir, establecidos en el Señor. Necesitamos como creyentes estar establecidos en el Señor. Y solo en esta forma podemos evitar el engaño. Tanto engaño que hay en el mundo. Tantas formas que se levantan para engañar a la humanidad. Para convencerlas de algo que no es correcto. Por eso, si estamos arraigados en Cristo, vamos a evitar el engaño. El engaño no va a poder dominar nuestra vida, porque Cristo es el que gobierna nuestro corazón. Y por eso dice la Escritura que si estamos en Él, vamos a avanzar. Dice, mirad que nadie os engañe, ¿cómo? Por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Engaño trae vacío, la filosofía y los principios elementales del mundo traen dificultades, hay sutilezas, huecas sutilezas, algo que es muy sutil, algo que puede llegar a nuestras vidas y nos puede engañar en nuestras decisiones. Podíamos pensar que este es un tiempo donde debemos ser más tolerantes, y eso es lo que nos quieren inculcar en cuanto a principios elementales en la vida, pero realmente se constituyen en huecas sutilezas, algo que no tiene fundamento para ninguno de nosotros. Es necesario entonces avanzar. Es necesario, en primer lugar, y es fundamental, conocer el camino de Dios.
conocer el camino de Dios. Cuando salíamos de casa escuchábamos que realmente por ahí ya los billetes que salieron a circulación, los que no hemos tenido todavía en nuestras manos, de 20,000, de 50,000 y de 100,000, ya están saliendo falsos. Antes de que lleguen a nuestras manos, imagínense. Entonces, podemos ser engañados, porque el enemigo siempre busca la manera de engañarnos y esto se constituye en una dificultad para nosotros y puede traer a nuestra vida tristeza, ¿cierto? Que decimos, uy, perdimos un billete, perdimos 100,000 pesos que me los gané con mucho esfuerzo, que los obtuve con el trabajo en mi casa y posiblemente alguien me lo dio. Bueno, entonces el trabajo para mi casa, pero debemos entender que este tiempo hay mucho engaño en estos aspectos, hay engaños, hay circunstancias en la vida que traen a nuestra vida engaños. De pronto puede llegar una llamada a su casa para engañarle, para llevarle a circunstancias difíciles, para quitarle, para robarle. Por eso también en la palabra del Señor necesitamos entender el fundamento del camino de Dios. Es fundamental conocer el camino de Dios. Entonces, entender que necesitamos probar los espíritus para determinar si son de Dios y si creen genuinamente en el Señor Jesucristo de todo corazón. Entonces, así como hay engaño en nuestra vida habitual, alguien quiere de una u otra forma quitarnos nuestro sustento, alguien quiere quitarnos la paz, la bendición de Dios. Necesitamos conocer a Dios genuinamente para avanzar en su palabra. Dice la Escritura en San Juan, primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 hasta el 3. Dice la palabra del Señor, porque, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora está en el mundo. Por ahí vi o escuché que había surgido una mujer reemplazando a Cristo en este tiempo. Entonces, qué tremendo. Y muchos creen a estas circunstancias, a estas situaciones. Necesitamos afianzarnos en el Señor y no escuchar huecas filosofías, conceptos humanos que no provienen de Dios. Entonces necesitamos afianzarnos en el Señor y espiritualmente identificar lo que trae beneficio a nuestra vida, lo que trae bendición a nuestra vida para avanzar. Entonces, si conocemos a Dios, vamos a estar en sus caminos. Podemos conocer a Dios a través de su palabra, si permanecemos en oración, si estamos en Él viviendo, agradándole en todo lo que es correcto. Hoy entendemos que a lo bueno se está llamando malo y a lo malo bueno, pero la palabra de Dios es viva y eficaz y tenemos esta guianza segura, esta guía segura que es su palabra para bendición de nuestra vida. Entonces, es necesario verificar el fundamento. Necesitamos verificar el fundamento, las premisas básicas, lo que es básico para nuestra vida.
En Primera de Corintios, vamos a ir a la palabra, capítulo 3, versículo 10 y 11. Corintios, primer libro o epístola del apóstol Pablo, versículo 10, capítulo 3, versículo 10 y 11. Dice la Escritura: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, la vida cristiana está fundamentada en Cristo. Por eso nosotros somos cristianos. Algunos dirán, yo también soy cristiano porque no soy animal, refiriéndose a que es la manera como nos podemos identificar como personas. Pero no es hacer una diferencia entre un animal y una persona, es entender que el que está en Cristo hace lo que el Señor nos guía o nos exhorta a través de su palabra para que lo desarrollemos, para que vivamos en Él, para que hagamos conforme a lo que está escrito en la palabra. Por eso somos cristianos, porque el nombre de Cristo es una realidad, porque le hemos recibido en nuestro corazón, porque hemos entendido que si estamos en Cristo, en nuestra vida habrá verdad, habrá sinceridad, honestidad. Por eso es necesario caminar con Él. Dice la Escritura que Él conoce los que son suyos. Él nos conoce si estamos en la verdad, si estamos en la transparencia, en la honestidad. El apóstol Pablo lo describía: todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y dice la Escritura a través del apóstol Juan: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No son engendrados de carne ni sangre, ni de voluntad de varón, sino que somos engendrados por medio de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Qué bueno avanzar en la bendición que es estar en Cristo. Por eso es necesario entender que nuestro fundamento es Cristo. Estamos entonces verificando que nosotros estamos levantándonos en Cristo, podríamos decir, creciendo en Cristo. El apóstol Pablo decía a la iglesia en Corinto: yo puse el fundamento, otro edifica encima. ¿Cuál es el fundamento? Cristo en nosotros. Otro edifica, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces nuestra vida está segura en Cristo. Por eso es necesario probar, en segundo lugar verificar, y en tercer lugar, algo muy importante, identificar la fuente de autoridad que tiene que ser la palabra de Dios. Esta es la fuente de autoridad, la palabra de Dios. Entonces sabemos que tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, estamos creciendo en el fundamento que es Cristo, pero también tenemos la autoridad que es la palabra del Señor. Y en estos últimos tiempos hemos estado hablando de esta porción que está en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo, segunda de Timoteo, segundo libro de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17, donde dice la Escritura: toda la Escritura es inspirada por Dios, amén, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuántos alaban al Señor? Recuerde, mi hermano, el fundamento es conocer
al camino de Dios. Y cuando conocemos el camino de Dios, entonces sabemos que podemos probar los espíritus, podemos verificar el fundamento e identificar la autoridad. ¿Qué es lo que predicamos nosotros? La palabra de Dios. Entonces estamos basados en la autoridad de Dios y debe ser predicada para que cada uno de nosotros podamos creer. La palabra de Dios entonces es útil para enseñar, nos redarguye, hace que podamos tomar las cosas de una manera correcta. Si antes lo estábamos haciendo incorrecto, entonces ahora lo hacemos correcto porque también nos corrige y además de esto nos instruye para que avancemos. Es la palabra de Dios. Tenemos que entender, hermanos, que lo que hemos leído en la Escritura en 1 de Juan capítulo 4, que saldrán falsos profetas. Debemos entender, y esto lo entendemos cuando meditamos en la palabra de Dios y podemos discernir si la palabra que está dando un profeta es correcta o no es correcta. Y si realmente esa persona es profeta, un hombre de Dios, porque también hay falsos profetas, hay falsos apóstoles, hay falsos pastores, hay cosas muy falsas. Oh hermanos, en este tiempo tremendo en que Colombia ha tenido que decidir, hay cosas que son buenas y hay cosas que son incorrectas. Y hay que mirar nosotros, tener la capacidad de mirar qué es lo bueno para nuestra vida, para nuestro país, para nuestras generaciones y qué cosas no son buenas, para que podamos admitir lo que es bueno y rechazar lo que es malo. Amén. Podemos entender. Entonces necesitamos entender el camino del hombre y el camino de Dios. La importancia de seguir el camino de Dios. Habrá, dice la palabra del Señor en Romanos y en Mateo, que habrá un juicio por lo que hemos de hacer, por lo que hacemos, para bendición de nuestras vidas. En San Mateo, capítulo 16, el versículo 27, expresa la Escritura. San Mateo, capítulo 16, el versículo 27. Da una palabra clara y dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Entonces, mis hermanos, vea que el Señor es justo, Él paga, Él retribuye, de acuerdo a lo que podamos haber desarrollado en nuestra vida. De tal manera que en el Señor podemos avanzar sabiendo si estamos haciendo lo que es correcto o estamos haciendo lo incorrecto. Hay que avanzar, hay que proseguir para bendición. En Romanos 14:10 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. De tal manera que es necesario que avancemos en bendición, para bendición, y podamos bendecir a nuestros hermanos. Es decir, en nosotros está la vida de Cristo, pero cada uno de nosotros estamos expuestos a dificultades. Y dice la Escritura, bienaventurado el hombre que soporta la tentación. Vendrán tentaciones, todos estamos expuestos a las tentaciones. Por eso no podemos juzgar, porque dice, tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Es muy importante seguir a Cristo. Es importante afianzarnos en el Señor.
Es importante, mis hermanos, seguir conforme la Escritura lo expresa para bendición de nuestras vidas, porque fiel es Dios, Él es grande, Él es soberano, Él es poderoso, Él está a nuestro lado para ayudarnos. En Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 10 hasta el versículo 15, expresa, dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si, dice la Escritura, sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. Así que podemos pensar cómo podemos edificar nuestra vida, tener un fundamento sólido para bendición de cada uno de nosotros. Hay que esforzarnos, hay que avanzar en los propósitos de Dios. Solamente las normas de Dios son eternas, son aceptables, son válidas para nuestras vidas. En la palabra de Dios están las normas establecidas para el esposo, para la esposa, para el hombre, para la mujer, para el joven, para los niños, para cada uno de nosotros. Está lo establecido de parte de Dios para que podamos vivir conforme lo que Dios quiere. Entonces, qué bueno entender esto. Yo creo, hermanos, que no nos van a poder a nosotros meter un billete falso si conocemos el bueno, ¿cierto? Y por eso yo estoy dando lo bueno que es conocer a Dios, saber que Él es fundamento, que Él trae a nuestra vida bendición, que podemos verificar el fundamento, la bendición de nuestras vidas y podemos, conforme dice la palabra de Dios, avanzar en la importancia del camino de Dios conociéndole a Él. Él dice, conózcame. Y dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, avancemos en el Señor. La esperanza de ir en el camino de Dios traerá seguridad a nuestra vida. Por eso es necesario ser libre del pecado. Necesitamos quitar de nuestra vida todo pecado. Porque si estamos en pecado, pues esclavos somos del pecado. Para avanzar en lo veraz, para avanzar en lo que es bueno, necesitamos derrotar al pecado. Y la Escritura lo expresa en Romanos capítulo 6, versículo 6 y el versículo 7, que dice la palabra del Señor, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces ya no está el enemigo gobernando nuestra vida. Ahora hemos acabado, hemos destruido todo pecado. Y por eso podemos entender lo que es justo. Si usted está en pecado, va a estar esclavo del pecado y va a tener los conceptos que el pecado le da para que usted viva. Pero si usted está libre del pecado, va a estar en la libertad del Señor y va a estar los conceptos dados de parte del Señor por medio de su palabra y usted va a poder ser edificado en el Señor para bendición. Amén. Entonces no más esclavo del pecado. Esto
nos da esperanza para caminar con Dios. Para caminar con Dios. Note usted, mi hermano, que el camino del hombre se conoce claramente si conocemos el camino de Dios. Es lo contrario a lo establecido por Dios. El hombre quiere vivir en sus pasiones, en sus deleites, en sus pecados. Pero el hombre que viva en el pecado y en la vanidad de la vida no va a poder vivir en santidad, ni en libertad, ni en victoria, porque estará esclavo del pecado. Dios entonces te promete la victoria para que puedas vencer el pecado en cualquier tentación, en cualquier prueba, puedas derribar, acabar con el pecado. Ahí adelante en el capítulo 8 de Romanos, versículo 31, podemos leer hasta el versículo 39 para bendición. Versículo 31 hasta el versículo 39. Dice la Escritura, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Vea qué acción tan hermosa la del Señor. No solamente está a la diestra del Señor, sino que intercede por nosotros, se acuerda de nosotros, se acuerda de ti, se acuerda de mí. Es consciente de muchas de nuestras debilidades para interceder por nosotros, para que la misericordia de Dios nos cobije. Dice la Escritura en el verso 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, dice la Escritura, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué importante la promesa de la victoria. Cristo está con nosotros y en Él somos más que vencedores. Además de que intercede por nosotros, vea esta palabra tan hermosa. Él es nuestro abogado. Jesucristo es nuestro abogado. En los fracasos, en cada fracaso que tengamos, en cada necesidad, ahí está nuestro Señor ayudándonos en todo momento para dar a nosotros la victoria, para darnos la libertad, para que podamos disfrutar de lo que Él está haciendo, defendiéndonos. En Hebreos capítulo 4 lo expresa, versículo 15 y versículo 16, los dos últimos versículos. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, capítulo 4, versículo 15, perdón, estoy leyendo desde el 14, que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dice, acerquémonos pues a Él, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué importante. Dios es nuestro Señor y el Señor está con nosotros. Él es nuestro abogado. Él está con nosotros para ayudarnos. Él está con nosotros para defendernos.
La Escritura dice en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tenemos la palabra segura que nos ayuda a avanzar en la vida, pero tenemos un abogado que está pendiente de nosotros. Además, hermanos, Dios controla las circunstancias. Él tiene todo bajo control, para bien, para que estemos en Él. Y mientras vivamos, Él estará ayudándonos en todas las cosas. Por eso, ¿cómo digamos así, me confrontaba el Señor y le decía, mientras yo tenía un tiempo con el Señor, diciendo: Señor, mira cómo el pueblo de Colombia está en tanta aflicción, pensando lo que ha de venir, lo que ha de ocurrir y lo que ha de pasar. Señor, te pido que tú, Dios, nos des a tu pueblo la tranquilidad, porque tu palabra dice que cielo y tierra pasará, pero que tu palabra no pasará, y que si estamos en Cristo, estamos seguros. El que está en Cristo está seguro. Y había un ambiente como de inseguridad, porque unos querían actuar de acuerdo a lo que dijese la acción de este plebiscito, diciendo pues nuestro recurso está en el sí, y otros decían nuestro recurso está en el no. Algunos dijeron que los cristianos votaron por el no, pero eso no fue así. Unos votaron sí y otros votaron no, porque cada persona tiene su forma de libertad en cuanto a esto, mi hermano. Eso es así. Y no podemos. Y entonces algunos se esperanzaban en su posición y otros se esperanzaban en la otra posición. Pero hermanos, qué bueno saber que el Señor es fiel y Él nos tiene en la roca más alta que hay. Nuestro fundamento es Cristo, y si estamos en Él, Él controla toda circunstancia. En cada momento Él está controlando todo para bendición de nuestras vidas. Ahí en Romanos capítulo 8, versículo 28 dice: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto a los que conforme su propósito son llamados. Así que vamos para adelante, mi hermano. Dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que podemos estar seguros en el Señor para bendición. Y la Escritura expresa también a través del apóstol Santiago, en Santiago capítulo 1, versículo 2 y versículo 3 y el versículo 4 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra por completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. El camino de Dios es el camino de la bendición. El camino de Dios es el camino de la seguridad. Usted puede escuchar un consejo que yo le dé personalmente, y si no está basado en la palabra de Dios, será un consejo que podrá fallar. Pero un consejo que esté basado en la palabra de Dios será un consejo seguro para bendición de su vida. Así que mi consejo, mi hermano, es que siempre podamos meditar en su palabra. La Escritura dice en el Salmo 23 que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Qué bueno entender que la compañía del Señor es una realidad para sus hijos. Por eso, hermanos, el camino de Dios siempre será un camino de vida, un camino de bendición, un camino de gloria, un camino de triunfo, un camino de paz, un camino de gozo, un camino de felicidad, un camino de dicha, un camino que aunque venga la dificultad es el camino de la victoria, donde podemos vencer al enemigo, donde aunque se levante guerra contra nosotros,
no va a tener temor nuestro corazón, porque podemos estar confiados en el Señor, porque el Señor nos defenderá contra el león, contra el oso, el Señor nos defenderá contra el enemigo, aunque se levante guerra. Podemos estar seguros que en el Señor somos más que vencedores. Por eso dice la Escritura a través del salmista: yo me acosté, dormí, desperté, porque el Señor me sustentaba. No temeré a 10,000 personas o gente que viniere contra mí, porque Él es nuestro Señor. Qué hermoso es el camino del Señor. Yo creo que no valdría la pena hablar tanto de los caminos del hombre. Hay caminos que al hombre le parecen perfectos, pero sus caminos de muerte. Si entendemos la bendición de estar en Dios, aferrémonos de su mano. No nos soltemos, porque en el Señor estamos seguros. No pongamos nuestra mirada en el hombre, pongamos nuestra mirada en Dios. Ayudémonos unos a otros si estamos en Cristo. Levantémonos, demos fuerza al que está débil. Alentémonos con buenas palabras. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos, oren por él, y la oración eficaz del justo sanará al enfermo, y si hubiese cometido pecado, le será perdonado. Dice la Escritura: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestro corazón en Cristo Jesús. Entonces, únicamente Dios es el que trae la bendición para nuestras vidas. Lo demás no trae seguridad. Él es la roca inconmovible. Él es el fundamento que desecharon los edificadores. Él es la principal piedra del ángulo. Dios te da una vida abundante para que avancemos y podamos comenzar ahora. Comencemos ahora para bendición. Este es el comienzo de una vida abundante. Quiero dejar esta porción en San Juan, todos la conocemos, capítulo 5, el versículo 24. Dice la Escritura, o algún de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado ¿de qué? De muerte a vida. Escuchemos la palabra del Señor. Esa es la palabra más segura, es la palabra más firme para nuestras vidas. Dios es justo, Dios es fiel, Dios es maravilloso. En Él hay vida, en Él hay gozo, en Él hay paz. Dios es nuestro fiel amigo, nuestro amigo fiel. Dice la Escritura que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero el Señor ha venido ¿para qué? Para darnos vida y vida en abundancia. El camino de Dios es incomparable. No hay otro camino. El camino del hombre entonces traerá dificultades, pero el camino de Dios traerá vida y bendición. Y si estamos en Cristo, podemos decirle a otros: sigamos el camino del Señor, que es el camino que trae vida, paz y gozo a nuestro corazón. Vamos a ponernos en pie, mis hermanos, y vamos a agradecer, porque realmente el camino de Dios es el camino de la vida, es el camino de la justicia, es el camino de la rectitud, es el camino de la bendición. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay ningún otro camino por el cual nosotros podamos transitar en seguridad. Oh, gloria a Dios. Preocupémonos por conocer a Dios. De esta manera el enemigo no podrá engañarnos. Siempre conozcamos lo que es original, lo que es bueno, para que cuando nos presenten lo falso no puedan hacernos, como dicen por ahí, el paquete chileno, o puedan hacernos la trampa. No,
conozcamos lo bueno. Por eso conozcamos más al Señor y Él nos llevará de victoria en victoria. Padre, gracias por tu palabra. Señor, gracias porque tú eres hermoso, porque tú eres justo, porque tú eres fiel. Tu palabra trae a nuestra vida bendición, trae a nuestra vida paz y sabiduría. En tu palabra podemos confiar. Padre, gracias porque es la palabra más segura para cada uno de nosotros. Pido, Señor, que mis hermanos que están aquí presentes sean guardados por tu palabra. Y, Señor, aquellos que están en el internet también sean guardados por tu palabra. Los que nos están escuchando o los que nos están viendo. Pido, Señor, que puedan ser guardados por tu palabra. Gracias, Señor, que tu iglesia sea guardada por tu palabra. Que nuestros niños sean guardados por tu palabra. Que ninguna iniquidad pueda, Señor, apoderarse de tu iglesia ni de tus hijos, porque tú lo has dicho, que los que están en ti siempre estarán en triunfo y en victoria. Hoy estamos en ti, te agradecemos por tu protección. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea en cada corazón y en cada vida, en el nombre de Jesús. Amén.